El desastre submarino que revolucionó los rescates. Cuando los submarinos aparecieron por primera vez, tenían una fama espantosa. Y no era exageración. Eran máquinas nuevas, caprichosas y peligrosas, y cada error se pagaba con vidas. Hubo tantos accidentes, tantos marineros que terminaron con su tumba en el fondo del mar, que el servicio submarino llegó a conocerse con un apodo bastante directo: el servicio del ataúd. En 1939, uno de los peores incidentes de este tipo terminó de reforzar esa reputación. Esta es esa historia terrible, y, como siempre, se recomienda discreción al espectador. Entre el final de la Primera Guerra Mundial y los primeros disparos de la Segunda, las armadas del mundo entero se obsesionaron con perfeccionar la guerra bajo el agua. Hasta entonces, pelear debajo de la superficie era casi artesanal, con medios rudimentarios y tecnología limitada. Pero a partir de los años 20, la cosa cambió. Llegó un salto enorme en capacidades submarinas. Los países compitieron por ver quién construía la bestia más avanzada, la que pudiera sumergirse más profundo, más rápido y permanecer más tiempo bajo el mar que cualquier otra. Estados Unidos no se quedó atrás. Metió enormes recursos en reforzar su flota con submarinos de primera línea y en 1938 presentó la clase Sargo, equipada con un nuevo tipo de batería de plomo ácido diseñada para resistir daños en combate. Uno de esos buques era el USS Squalus, uno de los primeros de su clase, capaz de descender hasta unos 250 pies de profundidad, alcanzar velocidades de superficie de hasta 20 nudos y recorrer cerca de 11.000 millas con un solo tanque de combustible. Incluso para los estándares cada vez más altos de la época, el Squalus y su gemelo, el USS Sculpin, estaban adelantados a su tiempo. Habían sido pensados en el contexto previo a la Segunda Guerra Mundial para una misión muy específica: cortar las rutas comerciales de Japón. Y tenían un truco impresionante. Podían desaparecer bajo las olas en menos de un minuto, sumergiéndose por completo mientras seguían a toda velocidad, algo que ningún otro submarino era capaz de hacer entonces. Una vez terminado el Squalus, la Armada empezó una serie de inmersiones de prueba. Había que asegurarse de que el diseño fuera sólido y de que cada válvula, cada compuerta y cada remache fueran capaces de soportar todo lo que se esperaba del barco. Y no era un capricho. Entre 1921 y 1938, un total de 825 tripulantes de 18 submarinos de distintos países habían muerto en accidentes. Cada nueva prueba era un recordatorio silencioso de que, si algo salía mal allá abajo, casi nunca había segunda oportunidad. Con el tiempo, el mundo civil empezó a llamar al servicio submarino de una forma tan cruda como precisa: el servicio del ataúd. Y no era para menos. Pero la nueva clase de submarinos Sargo había nacido justamente para cambiar esa reputación. Y por un momento parecía que lo estaban logrando. Hasta entonces, en todas sus pruebas, el USS Squalus se había comportado casi a la perfección. Era moderno, robusto, eficiente. El tipo de barco que hacía creer que, tal vez, el fondo del mar dejaría de ser un cementerio. La mañana del 23 de mayo de 1939, el Squalus salió de la desembocadura del río Piscataqua para otra inmersión de prueba. A bordo iban 53 oficiales y marineros, más 2 ingenieros civiles de la Armada y un representante de General Motors, la empresa responsable de las baterías. Bajo el mando del teniente comandante Oliver F. Naquin, el submarino se dirigió mar adentro, frente a la costa de New Hampshire, a pocas millas del pasaje de Shoals. La prueba del día parecía una más: maniobras en profundidad, varias inmersiones y ascensos. Nada que el Squalus no hubiera hecho ya. Alrededor de las 9 de la mañana la señal resonó por todo el submarino. La bocina anunció que se venía una nueva inmersión. En ese momento el barco navegaba en superficie a unos 16 nudos.
Nakin estaba de pie frente a un gran panel en la sala de control, un tablero lleno de luces que se encendían en rojo o verde según el estado de cada sistema del barco. El procedimiento de inmersión dependía, sobre todo, de la coordinación milimétrica con la sala de máquinas. Al sonar la bocina, la tripulación debía apagar los motores diésel, cerrar las válvulas de ventilación y preparar todo para que el submarino se hundiera de forma controlada. Justo antes de dar la orden oficial de inmersión, Nakin revisó el panel. Todas las luces, en verde. Todo parecía perfecto. Entonces dio la orden y el Squalus comenzó a descender. A simple vista todo iba bien, pero apenas bajaron, algunos sintieron un golpe de presión en los oídos y unos segundos después el intercomunicador estalló con la voz desesperada de un marinero. «Lleven el barco a la superficie». Algo iba terriblemente mal. Pese a lo que marcaba el tablero, una de las válvulas de ventilación seguía abierta de par en par. El agua de mar estaba entrando a toda velocidad en los compartimentos de la sala de máquinas. Nakin se quedó mirando el panel, incrédulo. No tenía sentido. Las luces decían una cosa, sus hombres otra. No perdió más tiempo. Ordenó soplar los tanques de lastre para intentar que el Squalus volviera a la superficie lo más rápido posible. Pero el océano se movió más rápido que ellos. El submarino estaba tragando agua más deprisa de lo que podía ascender. Tras un impulso inicial hacia arriba, el barco se frenó de golpe y empezó a hundirse. En la sala de máquinas, la escena era brutal. La tripulación luchaba contra un torrente de agua helada que entraba con una fuerza imposible, mientras el barco se inclinaba hacia abajo a unos 45 grados y comenzaba un descenso alarmante hacia el fondo del mar. Fue en ese momento cuando Nakin se enfrentó a una decisión que ningún oficial quiere tener que tomar. Sabía que la única posibilidad de que alguien sobreviviera dependía de cerrar las puertas estancas entre la sala de control y los compartimentos de máquinas. Si las cerraba, condenaba a los hombres que aún estaban allí dentro. Si no lo hacía, el agua seguiría avanzando, y todos morirían. En los submarinos no hay margen para el sentimentalismo. Nakin, conocido por ser un líder estricto y frío, entendía mejor que nadie que, en ese tipo de barcos, un solo error puede matar a toda la tripulación. No había espacio para dudar. Ordenó sellar el compartimento. El encargado de ejecutar la orden fue Lloyd Maness. Empujó con todo su peso la pesada puerta de acero, de casi 200 libras. Del otro lado los hombres gritaban rogándole que esperara, que les diera un segundo más, pero el agua ya venía corriendo hacia el mamparo. No había tiempo, tenía que cerrarla. Mientras tiraba de la puerta, varios de los que luchaban contra la inundación consiguieron colarse a través de la abertura y llegar a la zona segura justo antes de que la puerta se cerrara de golpe. Lloyd giró la rueda, asegurándose de que el cierre fuera hermético. En ese instante selló por completo el destino de 4 compartimentos inundados del Squalus. En uno de ellos estaba Sherman Shirley, su mejor amigo. Sherman debía casarse el domingo siguiente. Lloyd iba a ser su padrino. Otros 17 tripulantes quedaron atrapados en la sala de torpedos y 9 más en la sala de máquinas. En la parte de popa, en el compartimento de baterías, un hombre incluso intentó abrir una escotilla al mar para escapar, pero la presión del agua del lado de afuera era tan grande que resultó imposible mover la puerta. El Squalus seguía cayendo, y con él la delgada línea que separa una prueba rutina de una tragedia histórica. El Squalus siguió cayendo hacia el fondo del océano, mientras el agua salada invadía los compartimentos inundados y freía las baterías una por una. Y como si un descenso fuera de control no fuera ya bastante terrorífico, las luces comenzaron a parpadear, hasta que se apagaron del todo. De un segundo a otro la tripulación quedó sumida en una oscuridad absoluta. Ese apagón trajo un nuevo problema. El jefe electricista Lawrence Gaynor agarró una linterna y se metió en el estrecho espacio de rastreo donde se encontraban las baterías. Muchas ya estaban completamente bajo el agua.
Otras, empapadas, estaban a punto de convertirse en una amenaza aún peor. Gaynor se dio cuenta de que estaban perdiendo voltaje demasiado rápido, lo que hacía que se calentaran y ardieran sin llama. Si el calor llegaba al interior de las celdas, las baterías podían explotar, y una explosión allí significaba abrir el casco como una lata. Para cuando llegó, algunas baterías ya humeaban y estaban a nada de pasar el punto de no retorno. Gaynor accionó uno de los interruptores de desconexión. Un destello brutal lo cegó por completo. Sin vista, a oscuras y con el ruido del barco crujiendo a su alrededor, tuvo que palpar a tientas la segunda palanca. Milagrosamente encontró el otro interruptor y lo bajó, evitando por muy poco una explosión que habría convertido la tragedia en algo mucho peor. En la sala de control nadie sabía hasta qué profundidad iban a seguir cayendo. El submarino estaba certificado para una profundidad máxima de 250 pies, unos 76 metros. Si el fondo del mar quedaba más abajo que eso, existía una posibilidad muy real de que el casco cediera y el Squalus implosionara antes de tocar tierra. No podían hacer nada. Solo escuchar los gemidos del metal mientras el barco se hundía más y más profundo. Entonces, contra todo pronóstico, llegó un golpe seco. El Squalus chocó contra el fondo del Atlántico a 240 pies de profundidad, unos 73 metros. Se clavó allí, perpendicular a la superficie, como una enorme lanza de acero incrustada en el lecho marino. Los 33 sobrevivientes quedaron atrapados en una bolsa de aire formada en los compartimentos que habían logrado sellar. Cualquier otra tripulación habría caído en el pánico total, pero ellos no. No necesitaron ni un segundo para procesar la situación. Su entrenamiento se activó automáticamente. Estar atrapados en el fondo del océano no era una idea abstracta para ellos. Era un escenario que habían practicado una y otra vez. Cada uno sabía exactamente qué hacer. La primera tarea, avisar al mundo que seguían vivos. El submarino estaba equipado con una boya de emergencia conectada por un cable. Al liberarla, ésta subiría hasta la superficie, permitiendo a los rescatistas localizar la posición del Squalus. Ese mismo cable servía también como línea de comunicación con el submarino. Además, podían lanzar bengalas y bombas de humo cuando hubiera algún barco cerca, para llamar la atención. Mientras seguían el protocolo, los hombres no podían dejar de pensar en los que habían quedado en los compartimentos inundados. Uno de ellos tomó un martillo y comenzó a golpear las tuberías de aire que recorrían el pasillo. Si alguien más seguía con vida, respondería golpeando de vuelta. Después de una serie de golpes desde la sala de control, todos contuvieron la respiración. Pero no llegó ninguna respuesta. La verdad que no querían aceptar terminó siendo evidente. Casi la mitad de la tripulación había muerto. Oliver Naquin pasó entonces al siguiente paso: sobrevivir el mayor tiempo posible. Ordenó a varios hombres tomar los kits de emergencia, comida, linternas, reservas de oxígeno, mantas que absorbían dióxido de carbono y abrigos. Sin energía, el frío iba a llegar rápido, y el océano es un enemigo silencioso pero implacable. Con eso encaminado, Oliver se concentró en la siguiente amenaza: el aire. Calculó, teniendo en cuenta los 33 sobrevivientes y el tamaño de los compartimentos, que disponían de unas 48 horas de oxígeno antes de que comenzaran a morir asfixiados. Era un margen razonable para que los rescataran, si todo salía bien. Pero lo prudente era asumir que el tiempo nunca alcanza y ahorrar todo lo posible. Dividió a los hombres en dos grupos. 10 de los más jóvenes y fuertes fueron enviados a la sala de torpedos, más fría. Los otros 23 se quedaron en la sala de control, algo más templada. Uno de ellos comenzó a repartir unos aparatos llamados pulmones Mommsen, equipos de respiración individual pensados para permitir que un submarinista subiera nadando hasta la superficie desde cierta profundidad. Había un problema.
Los pulmones Mommsen estaban diseñados para funcionar desde una profundidad menor a la que se encontraba el Squalus. Ellos estaban 40 pies, unos 12 metros más abajo del límite teórico. Nadie sabía si funcionarían allí, ni si el aire aguantaría hasta la superficie. Así que estos dispositivos quedaron marcados mentalmente como último recurso absoluto. Una vez repartido todo, Oliver dio una orden curiosa pero vital. Duerman todo lo que puedan. Cuanto más tiempo pasaran dormidos, menos respirarían por minuto. Menos consumo de oxígeno, menos pánico. En poco tiempo, la temperatura dentro del submarino cayó a unos 2 grados, 35 grados, y en el interior del casco empezó a formarse una fina capa de hielo. Algunos lograron dormir a pesar del frío y el miedo. Otros no pudieron cerrar un ojo. Para mantenerse cuerdos, algunos comenzaron a tararear y silbar melodías suaves en la penumbra, como si un poco de música pudiera mantener lejos la desesperación. Solo les quedaba esperar a que llegara el rescate o a que se acabara el aire. Mientras tanto, en la superficie, el mundo empezaba a notar que algo estaba mal. Cuando el Squalus no regresó al astillero, su barco hermano, el USS Sculpin, que se preparaba para salir de New Hampshire rumbo a Panamá, fue advertido de que algo estaba pasando. El Sculpin soltó amarras y navegó a toda velocidad hacia las coordenadas que la Armada había proporcionado. Al llegar, el capitán del Sculpin, Warren Wilkins, se encontró con algo inquietante. No había boya de emergencia por ningún lado. El motivo era tan simple como devastador. En la prisa por iniciar la búsqueda, las coordenadas se habían anotado mal. El Sculpin estaba buscando en el lugar equivocado. Si no hubiera sido porque uno de los vigías del barco alcanzó a ver una bengala lejana en el horizonte, el Squalus podría haberse perdido para siempre en el fondo del Atlántico, junto con sus 33 sobrevivientes esperando en la oscuridad. Cuando el vigía del Sculpin vio la bengala en la distancia, el capitán Warren Wilkins no dudó. Ordenó poner rumbo hacia ella de inmediato. A medida que se acercaban, la silueta de la boya de rescate apareció sobre las olas. Se detuvieron junto a ella, y bajo el océano, en el Squalus, la tripulación escuchó el sonido inconfundible de hélices y casco rompiendo el Obasia, agua sobre sus cabezas. Solo con eso el ánimo adentro se disparó. Sabían que los habían encontrado. Poco después la voz de Oliver sonó en el Sculpin a través de la línea de comunicación. Dijo un simple «hola». Warren respondió de la misma manera, y un segundo después la línea murió. Mientras los dos capitanes se saludaban, una ola golpeó y reventó el cable de la boya. En cuestión de instantes, el Sculpin perdió de nuevo la referencia exacta de la posición del Squalus. Hubo que empezar de cero. Durante horas, el Sculpin arrastró un gancho por el fondo del océano, barriendo el lecho marino a ciegas, con la esperanza de enganchar algún punto del submarino. Finalmente volvieron a encontrarlo, pero ese tiempo perdido le costó al equipo de rescate algo precioso: oxígeno, allá abajo. Una vez localizado de nuevo, el Sculpin conectó otra boya y esperó refuerzos. Esta vez, en lugar de depender tanto de la comunicación de voz, empezaron a usar código Morse. Desde el Squalus, Oliver y sus hombres enviaron primero el número de sobrevivientes. Luego, desde el Sculpin respondieron con 3 letras, SRC. Oliver las reconoció al instante, casi con alivio. Sabía que, si todo salía bien, tarde o temprano las escucharía. SRC significaba Submarine Rescue Chamber, cámara de rescate submarino. Y en toda la costa, solo existía una. Por una de esas coincidencias afortunadas, en ese momento la cámara estaba relativamente cerca. En Connecticut, lista para ser transportada por un barco llamado Falcon, que ya venía a toda velocidad hacia la posición del Squalus. La cámara de rescate submarina, una especie de cápsula de unas 9 toneladas con forma de copa de vino boca abajo, estaba diseñada para acoplarse a la escotilla de un submarino averiado y subir a los supervivientes a la superficie. En su interior iban 2 tripulantes que controlaban el descenso,
Maniobraban la cámara hasta encajarla sobre la escotilla del submarino y sellaban la junta de goma que garantizaba la hermeticidad. Una vez hecho esto, se abrían las puertas de ambas naves y los hombres simplemente trepaban por una escalerilla, pasando del infierno del fondo del mar a la posibilidad real de ver la luz del sol otra vez. Pero había un detalle. Hasta ese momento, el SRC solo se había usado en pruebas. Esta iba a ser su primera misión real. Alrededor de las 4:30 de la mañana siguiente, el Falcon llegó por fin a la zona del Squalus. Abajo, los 33 hombres se acercaban a las 24 horas atrapados. Mientras tanto, Oliver había empezado a racionar el oxígeno. Ordenaba liberar aire de los tanques de emergencia por breves períodos y luego cortar el flujo una y otra vez, estirando el suministro todo lo posible. La estrategia funcionaba, pero tenía un precio. Cuando el Falcon empezó a preparar el lanzamiento del SRC, muchos de los hombres del Squalus ya sufrían dolores de cabeza intensos y náuseas, síntomas claros de hipercapnia. Es decir, envenenamiento por dióxido de carbono. Si eso continuaba demasiado, la secuencia era simple y mortal: somnolencia, pérdida de conciencia y nunca despertar. Oliver lo sabía. Pero también sabía que vivir al borde de la hipercapnia era la única forma de mantener a sus hombres con vida el tiempo suficiente para que el rescate funcionara. El otro enemigo era el frío. Algunos de los que habían logrado escapar de los compartimentos inundados habían quedado empapados, y el agua que los rodeaba estaba apenas por encima del punto de congelación. Sus cuerpos temblaban sin control, al filo de la hipotermia severa. En la superficie, el Falcon puso finalmente el SRC en el agua. La cápsula empezó su descenso acompañada por un buzo de apoyo. Una parte clave del procedimiento consistía en que el buzo conectara un cable desde la cámara de rescate a la escotilla del submarino, guiando la maniobra. Sobre el papel sonaba simple. En la realidad, era uno de los trabajos más peligrosos que un buzo podía hacer en los años 30. La unidad de buceo experimental de la Marina recién estaba probando mezclas de helio y oxígeno para reemplazar el aire normal a profundidades superiores a los 100 pies, unos 33 metros, con el objetivo de reducir la narcosis por nitrógeno. Hoy este concepto es bastante conocido entre buceadores técnicos, pero en aquel entonces era casi terreno virgen. Para quien no esté familiarizado, a medida que un buzo desciende respirando aire normal, la presión hace que el nitrógeno se vuelva narcótico. El buzo puede sentirse eufórico, desorientado, perder coordinación y capacidad de juicio. Y a 240 pies de profundidad, eso es lo último que querés. Respirar una mezcla con menos nitrógeno ayuda a evitar la narcosis, pero en el rescate del Squalus no todos los buzos usaban esos gases especiales. Eso limitaba su tiempo útil a esa profundidad a unos 20 minutos como máximo. El buzo responsable de guiar al SRC descendió primero y empezó a sentir los efectos de la narcosis antes de llegar al submarino. Se desorientó y terminó chocando de lleno contra el casco del Squalus. Aún así, logró recuperar la calma lo suficiente como para completar su tarea. Consiguió atar el cable correctamente. El SRC continuó con su descenso lento y controlado. Cuando llegó a la zona del submarino, los dos tripulantes de la cámara maniobraron cuidadosamente hasta colocarla sobre la escotilla. Una vez que la junta de goma estuvo bien sellada, comenzaron a bombear el agua de la conexión. Cuando todo estuvo listo, desde adentro del Squalus, los hombres empezaron a girar la rueda de su escotilla. La puerta se abrió y por un segundo entró algo de agua, el resto atrapado en el punto de acople. Después, en medio de la penumbra, vieron algo que muchos no olvidaron nunca. El hombre dentro del SRC, de pie, sosteniendo mantas y café. Para los que estaban mojados, helados y al borde del colapso, esas mantas y ese café eran mucho más que objetos. Eran la primera prueba real de que podían salir vivos de allí. Una vez establecido el contacto, había que organizar la evacuación. La cámara solo podía llevar 8 hombres por viaje,
Así que Oliver dividió a la tripulación según su estado. Los que estaban al borde de la hipotermia, primero; los que mejor estaban, últimos. Cuando todo quedó claro, la escotilla se abrió por completo y los primeros hombres comenzaron a subir hacia la cápsula. El SRC inició su viaje hacia la superficie, pero el rescate, incluso funcionando, era desesperantemente lento. Cada ciclo del SRC tomaba alrededor de 3 horas y media, 1 hora para bajar, otra para acoplarse y cargar a los hombres, y 1 hora y media para subir de nuevo. Y mientras tanto, allá abajo, el aire seguía consumiéndose. Los hombres del Squalus vivieron esos intervalos como eternidades. En cada espera, el racionamiento de oxígeno los llevaba al límite. Sus cabezas latían con fuerza por la hipercapnia, y muchos contaban mentalmente los segundos, esperando que Oliver volviera a abrir los tanques de oxígeno de emergencia, aunque fuera por un instante. Ya llevaban más de 24 horas atrapados. Aunque el SRC estuviera funcionando, todavía existía la posibilidad aterradora de que el submarino se quedara sin aire antes de que el último de ellos pudiera subir a la superficie. Después de 3 viajes exitosos del SRC, solo quedaban 10 hombres a bordo del Squalus. Uno de ellos era el almirante Oliver. Cuando llegó el momento, él y los otros 9 subieron a la cámara de rescate. Sellaron las escotillas, el SRC se desacopló del casco del Squalus y comenzó el último viaje hacia la superficie. Pero incluso ese tramo final estuvo a punto de convertirse en tragedia. Durante el ascenso, uno de los cables estabilizadores se atascó, deteniendo la cámara bruscamente alrededor de los 150 pies de profundidad. Al mismo tiempo, el cable principal que iba del cabrestante del Falcon a la parte superior del SRC empezó a deshilacharse. De las 7 hebras que formaban la línea de vida de los hombres dentro de la cámara, solo 2 seguían intactas. Un buzo tuvo que volver al agua y descender para ver qué estaba pasando. Descubrieron que, para liberar la cámara, había que cortar el cable estabilizador. El problema: ese cable era lo que mantenía a la cámara firme y guiada, evitando que se balanceara y girara como un péndulo en el océano. Aún así, no había alternativa. Cortaron el cable, y el SRC empezó a girar de forma descontrolada. Para recuperar el control, los operadores tomaron una decisión dura: bajar la cámara de nuevo hasta el fondo del océano. Eso significaba que esos últimos 10 supervivientes, que habían estado a menos de 200 pies de la seguridad, volvían otra vez a quedar atrapados en el fondo del Atlántico. En el Falcon la preocupación crecía. El cable principal, el último que quedaba, también podía romperse. Tras discutirlo, tomaron una decisión que hoy parece casi inhumana: no usar el cabrestante. En lugar de eso, alzaron la cámara a mano. Los 240 pies completos. Fue un esfuerzo brutal que tomó 4 horas, pero funcionó. Cerca de 40 horas después de que el Squalus se hundiera en el fondo del mar, la última tanda de supervivientes emergió por fin a la superficie. Muchos necesitaron atención médica inmediata. Algunos pasaron tiempo en el hospital. Pero todos ellos salieron vivos de esa pesadilla. Una vez terminado el rescate de la tripulación, vino la siguiente gran pregunta para la Armada: ¿qué hacer con el Squalus? Era un submarino nuevo, caro, y estaba a una profundidad manejable. No querían dejarlo abandonado en el fondo. Pero sacarlo de allí significaba enfrentarse a una operación de salvamento que nadie había intentado antes. Durante los siguientes 4 meses, la Marina trabajó casi sin descanso, probando distintos métodos. La primera idea fue unir pontones desinflados al submarino mediante largas cadenas. Los buzos pasarían las cadenas por debajo del casco, inflarían los pontones y el Squalus flotaría hacia la superficie. En el primer intento el plan funcionó demasiado bien. Los pontones se inflaron, el Squalus empezó a subir, pero tomó demasiada velocidad. Cuando rompió la superficie se soltó de las cadenas y volvió a hundirse, cayendo otra vez al fondo del océano.
Al final hicieron falta 5 intentos diferentes, ajustando métodos y puntos de sujeción, hasta que el submarino pudo ser finalmente remolcado de vuelta al astillero de la Marina. Una vez asegurado en dique seco, drenaron el agua de los compartimentos inundados y se recuperaron 25 de los 26 cuerpos. Durante uno de esos intentos de salvamento, una escotilla se abrió de golpe y uno de los cuerpos salió impulsado hacia la oscuridad del océano. Nunca fue recuperado. Cuando por fin se examinó el Squalus en detalle, llegó el dato que todos esperaban, especialmente el capitán y la tripulación. La causa del desastre no había sido un error humano, sino una falla mecánica. Algunos respiraderos simplemente no se cerraban correctamente. Y lo peor, el panel de control indicaba que sí lo habían hecho. Oliver fue condecorado por su liderazgo, su calma y su valentía. Pero él mismo le dio el crédito a sus hombres. En el informe que escribió para la Armada describió lo que había visto como un verdadero ejemplo de camaradería y amor fraternal. Cada tripulante se veía a sí mismo responsable de la vida del que tenía al lado. Compartieron mantas, se acurrucaron en grupos para mantener el calor. Los más fuertes se sacrificaron por los que estaban al borde del colapso. Incluso el propio Oliver le dio su abrigo a un tripulante que sufría hipotermia. También dedicó una parte especial del informe al acto heroico del electricista Lawrence Gaynor. En opinión de Oliver, fue la rapidez mental de Lawrence al desactivar las baterías al borde de Isochikia, la explosión lo que realmente salvó a todos. Ese acto, sin embargo, tuvo un precio altísimo. Al cortar la primera batería, Lawrence completó un circuito que lanzó una descarga tan intensa que iluminó el casco con destellos brutales. La luz fue tan fuerte que Gaynor vivió el resto de su vida con daño permanente en la vista. Cuando terminaron las investigaciones, se concluyó que, aunque el daño al Squalus era extenso, podía salvarse. Después de las reparaciones, volvió al servicio con un nuevo nombre: USS Sailfish. 3 de los supervivientes del Squalus incluso regresaron a bordo para servir como parte de la tripulación. Entre el resto, 4 morirían en acción durante la Segunda Guerra Mundial. El almirante Oliver nunca volvió a comandar un submarino. Eligió convertirse en oficial de ingeniería en el USS California, que sería atacado en Pearl Harbor. Por fortuna, él estaba en tierra en ese momento. Y sobrevivió una vez más. 2 años después, el Sculpin fue hundido por un destructor japonés. El Sailfish, el antiguo Squalus, terminaría vengándolo hundiendo a ese mismo destructor. Luego serviría con distinción durante la guerra, hasta ser retirado poco después. Más de 80 años después, el rescate y la recuperación del Squalus siguen siendo una de las operaciones más complejas que la Armada haya llevado a cabo. El esfuerzo increíble de Oliver y su tripulación forma parte hoy del Manual Oficial de la Marina sobre rescate de submarinos. Si llegaste hasta acá, gracias por acompañarme en esta historia. Si tenés alguna sugerencia de caso, naufragio o desastre del que te gustaría que hablemos en el canal, podés mandarla a través del formulario que está en la descripción. Y como siempre, espero verte en el próximo video.